Listo, María. Amigos de Recomiéndame un buen libro, tenemos ahora el honor de que esté con nosotros el escritor Alejandro Gándara, que nos presentó un libro que estuvimos leyendo en estas semanas, el libro de Primer Amor. Y Alejandro, de verdad, bienvenido. Es para Muchas nosotros gracias. un lujo tenerte aquí con nosotros. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Alejandro, pues muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. La verdad es que tu libro nos ha dejado un recuerdo muy agradable de justamente cuando nos enamoramos por primera vez, ¿no? Y todo este proceso que conlleva del primer amor a los amores efímeros que vamos teniendo a lo largo de la vida. Pero bueno, ya que vamos a ir platicando, vamos a ir debatiendo sobre tu libro. Y bueno, comenzamos con Jenny, que es la primera que entró a la sala. Adelante, Jenny, con tu pregunta. Gracias. Ay, Alejandro, buenas tardes. Hola, De buenas verdad, tardes. qué libro, ¿no? Yo ya te había leído con el de Un amor pequeño Sí. y me vuelves a tocar el tema del amor otra vez. Entonces sí siento que, en este libro siento que nos hablas mucho de esas diferencias sociales, ¿no? El cómo puedes tratar de juntarte, de pasar este muro, esta valla, para poder conocer una libertad que no vives, pero dentro de esa poder encontrar su gran amor, este amor en el que te obsesionas, este amor que nos hace llevarnos a la juventud. Y no sé, yo sí quería preguntarte, porque durante todo el libro me quedé con esa duda. ¿Tuviste algún amor primero así? Sí, muy parecido. O sea, no en detalle, es decir, no cada una de las cosas que cuento, pero sí, de hecho, fue así y además perdí de vista a esa persona hasta que publiqué esta novela que volvió a aparecer misteriosamente, ¿no? Y bueno, de hecho la he visto ya un par de veces, pero sí, prácticamente la historia en su parte, digamos, más así, más de relato, que si dos personas se conocen, hay una ruptura dolorosa en un momento inesperado y dejan de verse 40 años. Además de eso, pues él tiene que cambiar toda su vida, la rehace de otra manera. Sí, esa parte, digamos, es así. O fue así, vamos. Wow, esa era mi duda, que dije, lo que está contando de una forma tan real, no sé, me imagino que es como en los años 70 o algo la historia, Claro. cuando todavía España pues tenía estas divisiones, ¿no? De lo que eran los pueblos a la ciudad, pero nos pintaste esta España de una manera increíble porque me la imaginé, me hiciste pasarme a ese tiempo, a esos momentos. Entonces, te agradezco mucho, Alejandro, de verdad, muy buena novela para hablar de nuestro primer amor. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, sobre esto que decías, o sea, en ese sentido España no creas que ha cambiado mucho, ¿eh? Es decir, o sea, el mundo rural, el abandono del campo, la falta de sensibilidad para todo eso, el aislamiento. No creas que ha habido que ha habido una evolución, no un progreso pues, moral o de algún tipo, tal, no, sigue siendo pues una tierra con bastantes caciques, con mucho clasismo, muy conservadora, terriblemente conservadora para muchos aspectos de la vida. Y no creas que eso en España sigue siendo un problema. Y efectivamente la novela está contada, bueno, la primera parte, justo antes de la muerte de Franco. Bueno, la muerte de Franco, ¿no? Que fue el dictador, bueno, supongo que sabéis, ¿no? Que tuvimos aquí durante 40 años. No, pues muchas gracias porque ya me hiciste mejor la novela, ¿no? Ya contarme ahora que cómo sigue España. Muchas gracias, Alejandro, qué lindo y de verdad, tu libro también, tengo que leí el del amor pequeño, también me gustó mucho y pues ahora este libro también. Sigue Muchas gracias a escribiendo, ti. muchas gracias. Adelante, Juan, con tu pregunta. A ver, ahí sí me escuchan ya. Sí quedó perfecto. Muy bien, pues, ¿qué tal, Alejandro? Es el primer Hola. de lo tuyo. Es muy interesante. Creo que nos hiciste recordar. Bueno, yo soy joven. Yo la verdad es que ese primer amor creo que todavía lo estoy viviendo.
No sé qué vaya a pasar en 40 años y demás, pero es una historia muy agradable, muy interesante. Lo leí en un solo día. Me llamó la atención la portada y creo que no me equivoqué. Es un libro que vale muchísimo la pena, está muy bien escrito. Y tuve que Gracias. investigar muchísimas cosas. Afortunadamente lo leí en el Kindle y le apretaba para algunas palabras, ¿no? Que no utilizábamos aquí. O por ejemplo, me gustaría que me aclararas, yo investigué, pero no sé si hice bien mi tarea sobre este juego de el burro. Me gustaría que nos comentaras un poquito al respecto, porque aquí en México, pues sí lo practicamos, pero no le llamamos así. Este, Esa es una de las preguntas que tengo. Y también otra cosa, no sé si tiene alguna parte autobiográfica, si te inspiraste en tu primer amor, me gustaría saber un poco al respecto, porque creo que es muy real, creo que es muy tangible lo que nos presentas en tu libro, es algo que sí puede llegar a suceder. Me encantó esta referencia a la canción de José Feliciano, ¿no? Pueblo Mío es una canción que les gusta muchísimo a mis papás y que la conozco desde niño. Entonces, me gustaría saber un poco si hay parte de ti en esta novela o en quién te inspiraste, porque creo que es un amor real. Muchísimas gracias. Bueno, ya he contestado en parte antes a esta pregunta, ¿no? Las líneas generales, digamos, de la historia, sí, son más o menos biográficas y después los detalles, pues menos. Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, a mí me sucedió en un pueblo que se llama Ciudad Rodrigo, que está en la frontera con Portugal. Es una zona muy monumental, muy bella y muy abandonada al mismo tiempo. O sea, son como ciudades amuralladas en lo alto de la montaña, medievales completamente, y que tienen todavía pues todas las fortificaciones, las iglesias y todo. Y me pasó allí y es verdad que bueno, que esa parte es así. Y después ya todo lo demás ha habido que tocarlo un poco, ¿no? Todo lo demás ya está muy alterado, la propia, el personaje de ella también, el de él, por supuesto, y después hay otras cosas, pequeños lances en la historia amorosa, no, por ejemplo, pues sus paseos por el río, el escaparse por las mañanas temprano, digamos, a escuchar misa para que no les encuentre nadie, ¿no? En fin, pues todo eso pues es real, ¿no? Pero son pequeñas cosas ya muy... La declaración, digamos, o la salida del cine para que él le diga que está enamorado de ella también fue así más o menos. O sea, hay algunas anécdotas y después, bueno, la historia general, ¿no? Tiene que ver. Las líneas generales de la historia son más o menos biográficas. Y en cuanto al burro, pues no sé, el burro nosotros jugábamos aquí aquí en España se llaman berracos, son unas esculturas celtas o algo así que representan cerdos, o sea, pero cerdos arcaicos que encontraron, digamos, los arqueólogos, ¿no? Y entonces, bueno, se trata de que vas corriendo y te subes en el berraco y después van corriendo detrás de ti y se van subiendo. Pero claro, hay un momento en que ya no entran. Entonces el que no entra se agarra al que está delante y va tirando de todos y al final acaban todos en el suelo, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que jugábamos a eso ya con 17, 18 años, o sea, ya éramos un poco mayorcitos para seguir jugando esas cosas. Pero la verdad es que lo hacíamos. O sea, se deja de ser niño muy tarde, aunque parezca que uno, o por lo menos los españoles son muy niños hasta muy tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que sí hice bien mi tarea. Gracias. Alberto, adelante. Mil disculpas, no se dejaba activar esto. Déjenme moverme un momento, por favor. Alejandro, muchas gracias. La verdad es que disfruté enormemente tu libro.
Me falta un poquito, pero la verdad es que lo disfruté mucho. Mi comentario viene en este sentido. Soy un poco distraído al empezar a leer y se me olvida el nombre del autor. Yo cuando empecé a leer el manejo de los sentimientos que tienes en esta obra, pensé que era una mujer, quien estaba escribiendo, y me llamó mucho la atención esos sentimientos que se transmiten de manera tan vívida. Y yo dije, bueno, este cuate, dije, a ver quién es el autor, ya vi que era un hombre, dije, o es psicólogo, o la ha pasado muy mal en el corazón, o o algo pasa, ¿no? Porque de veras me llamó mucho la atención el manejo de los sentimientos, se endulzan de una manera muy bella, a mi parecer. Soy una persona muy sentimental, como podrás leer en mis palabras. Y bueno, en ese sentido va mi pregunta, ¿no? ¿Tienes alguna formación aparte de la sociología? Porque obviamente tuve que entrar a ver quién eras, ¿no? Porque dije, ¿por qué manejas así esto? Entonces, en ese sentido va mi pregunta, ¿no? ¿Es parte de tu formación o el contacto con la juventud? Porque veo que también es profesor. ¿Por qué tienes tan desarrollada esa parte, no? Pues no lo sé, desde luego en la facultad de la universidad no me enseñaron mucho. Yo soy antropólogo y filósofo. Y bueno, siempre me han interesado los sentimientos, ¿no? La forma que tiene la gente de dar sentido a lo que le pasa, ¿no? Y a veces somos muy rebuscados. Pero sí es cierto lo que decías al principio de que los hombres somos un poco autistas. Los hombres, por lo general, no tenemos, o sea, nos falta sensibilidad, somos un poco borricos, o sea, nos cuesta mucho hablar de nuestros sentimientos, creemos en fin, que se es más hombre si uno se guarda para sí lo que le pasa, si se muestra duro ante los demás, en fin, una cantidad de tonterías importantes que creo que México y España comparten absolutamente. O sea, en ese sentido, digamos que nuestra herencia cultural es muy semejante, ¿no? Bueno, pues no es un conocimiento específico, pero sí es un conocimiento que te da la experiencia. Si eres una persona reflexiva y curiosa y te fijas en un fenómeno tan extraño como es el amor, tan complicado, ¿no? Si simplemente le prestas atención, si además, por supuesto, has sufrido, si has tenido que luchar por ello, pues aprendes muchísimo. Es decir, la vida es una buena escuela, por lo general, para la gente que es curiosa, ¿no? Goethe decía que no hay que hacer teoría sobre la realidad, porque la realidad es ya la teoría. Es decir, si te fijas bien en lo que te pasa, ya tienes la teoría, ¿no? Y esas cosas, ni muchas otras, se aprenden en las universidades ni en ningún otro sitio. Depende un poco de la inclinación, del talante de cada uno y de su curiosidad por la vida. Sí, por supuesto, ¿no? La capacidad de sentir y de ser empático con los demás, ¿no? Ya me he vuelto muy desordenado. Quiero que hagas una pregunta. ¿Esa parte del sur de España es donde vive la mayor cantidad de gitanos? No. Primero, no es el sur, quiero decir, Perdón, es el norte, sí es cierto. es la mitad norte. No, tampoco es el norte-norte, pero Okay. Él viene del norte, muy del norte, y lo llevan a una ciudad que está pues, a unos 600 kilómetros debajo. Pero esto sigue siendo todavía una zona fría, una zona montañosa. O sea, no llega a ser Extremadura ni Andalucía, ¿no? Entonces está ahí metido todavía en una... Lo que pasa que es ya otro mundo. Así como en España la cornisa del norte pues es una zona pues, industrial que siempre ha sido muy favorecida económicamente. Esta parte, que es la parte oeste, por decirlo así, hay un cinturón ahí en el oeste en España que tradicionalmente, históricamente ha sido pobre o ha tenido muchas dificultades, o sea, ha tenido una agricultura pues no muy intensa, no ha tenido industria nunca y entonces, bueno, han vivido un poco, pues no sé, con dificultad. Ok, sí, ahí me confundí con el tema de las distancias y dije, pues ya se fue al sur, ¿no? Pero qué bueno que me lo explicas, te lo agradezco mucho, he disfrutado el libro enormemente, yo no leo tan rápido como Juan,
pero lo leo y lo voy disfrutando y subrayo muchas frases que pones muy bellas. Te felicito, la verdad es que me quedo con ganas de seguirte leyendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Silvia. Alejandro, buenas noches para ti, buenas tardes acá. Tardes, aquí son tardes todavía. Que son como las 7, ¿no? Las 7, sí. ¿Ahí qué hora es? Las 11:15 de la mañana. Las 11. Pues es la mañana, digo, no es tarde, ¿no? Sí, no, aquí es de día todavía, de mañanita. Qué gusto escucharte. Tu libro al principio dije, es el diario de un adolescente, así lo sentí. De un adolescente que sabe expresar, así como decía ahorita Alberto, sabe expresar sus sentimientos, etcétera, pero te hace recordar muchas cosas de pues, tu primer amor. O sea, al final de cuentas nadie, creo que lo hemos vivido igual, pero yo creo que hay cosas en común de sentimientos, ¿no? Pues sí, me dijo, le dije o no le dije, creo que lo representa muy bien. Pero a mí la parte que me gustó muchísimo fue el regreso, 40 años después. Qué difícil. O sea, yo no me imagino, digo, no salí, nunca he salido, bueno, sí, recientemente salí de la Ciudad de México, ¿no? Pero como que no sé si en algún momento dado me gustaría regresar a ver a gente con quien con mi primer amor, digamos, cosas de ese estilo, así como que se me hace muy difícil, ¿no? Sin embargo, lo manejas muy bien, pero es toda la situación, ¿no? El amigo que se despide de él y que además le dice que lo quiere, ¿no? O sea, como que Sí. esa relación con el amigo, la Cándida también. Entonces es recordar muchas cosas de hace 40 años. Yo ahorita, el próximo domingo, tengo un desayuno con mis compañeros de prepa que cumplimos 50 años de haber salido. Entonces dije, nos va a pasar muchas cosas de ese estilo, así de, hace 50 años y hay gentes a las que no he visto en 50 años, literal. Entonces, sí, sí como que la sentí mucho, mucho, ¿no? Y pues ya platicaste un poquito que sí son vivencias, pero ¿tú has sentido o has querido volver a alguna cosa de tu vida después de muchos años y ha sido tan fuerte como pues lo que representa este carácter? O sea, hasta la esposa lo acepta, de que como que tienes que ir a cerrar tus ciclos, ¿no? O sea, eso es lo que siento que dice la esposa, tienes que ir a cerrar tus ciclos para que vivas tranquilo el resto de tu vida, ¿no? ¿Qué tanto de esa parte sí también es algo Bueno, autobiográfico o ficción? Bueno, sí, es la parte más interesante de la novela y ha sido la parte más interesante de lo que ha pasado con la novela. O sea, efectivamente tuve que poner una esposa inglesa, porque si llega a ser una esposa española no le deja, ningún español se creería, o sea, que la mujer la ha dejado ir a hacer eso. Así que bueno, la saqué, la hice como anglo-irlandesa, algo así, lejana, en fin, alguien más frío, porque nadie se lo iba a creer en España, ¿no? Y lo cierto es una novela que tenía pensado desde hacía mucho tiempo, pero que era muy difícil hacerla, ¿no? Pero esa última parte fue especialmente difícil, porque yo no tenía ninguna noticia de esa y no podía imaginar de ninguna manera qué sucedía en un momento así. O sea, qué sucedía cuando 40 años después se encuentran dos que estuvieron enamorados. Podían pasar muchas cosas. La primera que podía pasar es que cuando él le dijera, oye, sí, he estado enamorado de ti toda mi vida, ya le dijera, pues a lo mejor estás loco, ¿no? O sea, eres un enfermo mental, o sea, y saliera corriendo, esa es una posibilidad. Otra era que le dijera, pues no sé de qué me estás hablando. O sea, por aquello sí, duró unas semanas, pero en fin, fue un amor adolescente y no tuvo ninguna trascendencia. Miles de cosas, o sea, podían pasar. De hecho, yo me atasqué mucho en la novela en esta parte, ¿no? Y no quería escribirla, al final dije, bueno, dejo la novela otra vez y se acabó. Y llegó a un punto en el que dije, voy a hacer una cosa, voy a buscarla, voy a ver dónde está, y entonces me voy a presentar y según lo que pase es lo que voy a escribir. Y ya está, y me lo quito de encima. Pero no la encontré, no hubo forma de dar con ella porque resulta que al final estaba como en Suiza, se había casado con un
con una persona que dirigía la Nestlé, vivía en Ginebra, o sea, aquello era imposible. Y además no tenía ni la dirección, nada, en absoluto. Y entonces dije, bueno, voy a inventarme a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces, para poder inventarme lo que pasaba, tuve que crear primero la sensación de tiempo, el sentimiento del tiempo pasado, ¿no? Entonces eso en ella, por ejemplo, es la muerte del hijo, le han pasado muchas cosas, es decir, a ninguno de nosotros 40 años después seguimos siendo los mismos. Entre otras cosas, pues nos han pasado cosas, eso es inevitable, ¿no? Entonces así es como fui construyendo todo, ¿no? Y después esa nueva presencia que tenía la muerte, ya son mayores, que ya les han pasado cosas, y me pareció que la muerte iba a ser importante contrastarla con ese encuentro sentimental entre ambos. Es decir, que lo que iba a dar verosimilitud es el hecho de que la muerte se presenta en la vida, de que las cosas acaban, y no convertirlo en un encuentro adolescente, sino en un encuentro de personas mayores, o sea, que es de lo que se trataba, ¿no? Y bueno, así lo hice, y entonces, bueno, la verdad, y entonces ella me escribió por Instagram cuando la novela se publicó y bueno, ya había vendido la primera edición de la novela, entonces me mandó un mensaje por Instagram que yo no vi y tardé como 2 meses en verlo, o sea, estaba en la parte de mensajes y simplemente no entré. Y entonces lo vi ayer y tuvimos el encuentro, ¿no? Yo iba absolutamente aterrado porque ella ya había leído la novela, no sabía qué iba a decir. No sabía qué decirle yo tampoco, porque no iba a decirle, oye, por cierto, he estado pensando en ti toda mi vida. O sea, claro, porque estas cosas no se dicen, porque a lo mejor el otro sale corriendo. A lo mejor el otro ya no quiere seguir ahí escuchándote, ¿sabes? Porque piensa que no estás viendo la cabeza. Y fue exactamente tal como lo conté. Es decir, fue la misma conversación prácticamente. No se le había muerto felizmente ningún hijo, pero había sufrido mucho por otras cosas. El amor entre nosotros para ella fue muy importante, estuvo durante años, o sea, todavía tocada por ese amor, o sea, que significó algo, que yo estaba aterrado. Sí, imagínate que te dicen que te lo acabas de inventar, ¿no? Yo tengo un amigo que hace poco se fue a Londres a encontrarse con su primer amor, porque él decía que él había dejado de ser virgen con ella. Entonces llegó a Londres, se entrevistaron y ella le dijo, conmigo no ha sido, habrá sido con otra. Entonces, claro, volvió absolutamente enfermo, empezó a pensar que quizás estaba volviendo loco, claro, porque no habían hecho el amor, o sea, que decir, era una cosa de cierta importancia. Y entonces, bueno, pues estaba el hombre hecho polvo y estuvo 2 meses y al final de ese proceso dice, bueno, no, a lo mejor me lo he inventado. Y justo cuando estaba pensando que se lo había inventado, volvió a llamarle ella y le dijo que no le había podido decir eso porque en ese momento ella no podía afrontar esa conversación. Bueno, y entonces ya volvió otra vez a la cordura y dijo, bueno, menos mal, ¿no? O sea, podía haber pasado cualquier cosa. Pero pasó nada más lo que estuvo en la novela. Y de hecho la he visto 2 veces más, hemos hablado dos veces más, aun teniendo yo mujer española. De hecho, ayer mismo estuve en Barcelona presentando la novela y ella es de Barcelona, o sea, ella está viviendo ahora en Barcelona y se presentó también allí. En fin, está siendo un poco un escándalo en España porque, claro, o sea, la aparición, o sea, una novela que sigue todavía en la realidad, quiero decir, o sea, que es no se ha acabado, o sea, no sé si voy a tener que escribir una segunda parte para contar lo que ha pasado con la novela después de la novela, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, reconociendo todavía. Y una cosa muy curiosa es que te pasará seguramente cuando te encuentres con tus colegas de la escuela, es que el otro ya es un ser distinto, ¿vale? El otro ya es otra persona. Pero tú con él estás como si os hubierais separado ayer. Es decir, la intimidad que tienes con el amigo, con los que fueran tus amigos, claro, con los que no fueran tus amigos, no. O la que tienes con la persona que amabas y de la que estabas enamorada, es la misma. O sea, es una locura porque la persona que hay delante es otra y tú le hablas como si fuera la de hace 40 años. Pero el otro hace lo mismo. Entonces, es una situación muy extraña, ¿no? Donde hay una cercanía, con la cercanía que tenemos con las personas con las que hemos hecho algo importante o compartido algo importante en la vida, ¿no? Y al mismo tiempo
ves que al otro, en fin, o sea, que tenía 17 años, ¿sabes? O sea, que es que ahora tiene 60. Entonces, quiero decir, es otra persona, siente otras cosas, es distinto. Y entonces, bueno, es muy curioso. No, excelente, qué interesante. De veras, fue lo mejor de la novela. Felicidades. Y pues Sí, a mí esperaremos la parte que más me gusta es continuación. esa. Esperaremos la continuación a ver a qué termina la historia. Sí, no siempre va a Muchas terminar la gracias. historia. Gracias a ti. Adelante, Norma. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye Alejandro, a ver, déjame te cuento. No tengo una pregunta en particular, pero sí quiero comentarte lo siguiente. Al principio me costó un poco de trabajo entrar a la novela, como ya te habían comentado, por tantas palabras que hay del castellano que no son tan usuales para nosotros en México. Entonces, para mí fue un poco lenta la lectura al principio y me estaba costando, pero me atrapaste en el momento del abrazo entre Brígida y Andrés, donde nos hablas de que los recuerdos no se quedan en la memoria, sino en el cuerpo, y los llevamos con nosotros toda la vida. Y sí es cierto, porque en ese momento caí yo también en mi primer amor, cuando ese primer abrazo, cuando ese primer beso, que años después vi también a esta expareja, este exnovio de chiquitos, y cuando nos abrazamos fue como regresar a casa para mí. Entonces me pude identificar perfectamente con Andrés y me encanta que Andrés nos abre su corazón y nos abre todas sus emociones de una manera bien como impactante para mí, porque generalmente eso lo hacen las mujeres y Andrés es tan sensible y tan abierto con su lector que simplemente me encantó. Me encantó la historia. No he terminado el libro porque lo estoy realmente disfrutando. Me tienes enganchada de una manera que no quiero llegar a los 40 años después, porque paso a paso, página a página, lo estoy disfrutando mucho, a pesar de que al principio me costó entrar en la historia. Te agradezco mucho el libro. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Y cómo fue tu experiencia con tu primer amor? ¿Cuántos años habían pasado? Bueno, nos hicimos novios en la universidad y fue Ajá. esa relación en la que yo dije, este es el hombre de mi vida, con este hombre me quiero casar. Sin embargo, éramos como muy de la edad, contemporáneos los dos, entonces yo tenía como unas ideas más de, bueno, pues ya vamos ahorrando para comprar una casa, no me quiero casar todavía, pero vamos viendo a futuro. Y yo creo que ese planteamiento de mi parte lo espantó y dijo, no, yo no estoy todavía para eso. Y la relación se terminó. Y años después, bueno, de hecho hace como 2 años, lo volví a ver en un desayuno de ex compañeros de la carrera y ahí fue cuando nos dimos ese abrazo y fue como que todas esas emociones, todos esos sentimientos que habíamos tenido uno hacia el otro, porque creo que pues era de las dos partes igual, pues ahí se sintió muchísimo. Obviamente, como dices, ya somos 2 personas diferentes, 2 personas con una vida hecha, ya cada quien por su lado, pero sí, las emociones se quedan en el cuerpo, no tanto en la cabeza, porque yo no estoy pensando todo el tiempo en él, pero sí, cuando nos tocamos, inmediatamente vinieron aquí, a la vida nuevamente, volvieron a vivir. Pues procura no volver a tocarle. No, que no se entere mi marido que está en el otro cuarto. Porque es peligroso. Definitivamente. Gracias, Alejandro. Gracias a ti. Marien, con tu pregunta. Alejandro, mira, Sí. ciertamente, como también dijo Silvia, la última parte para mí fue muy, muy interesante. Se me hace muy emotivo cómo describes la mirada de Brígida, como a pesar de que ya no es la misma persona, pero eran los ojos color miel. Entonces, se me hace así como que sí es una de las partes más
más interesantes de la novela. Te costó trabajo, pero creo que lograste muy bien ese final. Y mi pregunta es con respecto a todas las frases que dejas en la novela. Hay unas frases muy, muy interesantes. Yo quiero preguntarte, ¿ha sido tu experiencia de toda la vida estas frases que pusiste así a lo largo de la novela o fueron saliendo cuando fuiste escribiendo? No, fueron saliendo mientras escribía. De todas formas, es una novela que se parece mucho a mi forma de escribir, quiero decir que siempre hay, digamos, una especie de viaje al fondo del alma, o sea, de tratar de comprender y aprender un poco. Creo que la literatura, entre otras cosas, debería servir para iluminar un poco nuestros sentimientos, ¿no? La enorme confusión en la que vivimos, la dificultad que tenemos para hacer las cosas, iluminar también un poco el dolor, ¿no? Para buscar el consuelo. Creo que la literatura también es una forma de consuelo, ¿no? El que podamos hablar del primer amor, o podamos hablar del amor, o podamos hablar de tantas cosas unos con otros y no quedarse todo en nuestro corazón ahí escondido y a veces pudriéndose, pues creo que es bueno, ¿no? Siempre me ha parecido que la literatura debe ayudarnos a comprender, debe ayudarnos a sentir la vida de una forma buena, no de una forma amarga ni dolorosa. Muchas gracias. Juan, adelante. Bueno, ahí tenemos una pregunta extra de Juan. Adelante, Juan. Sí, muchísimas gracias. Estaba pensando ahorita que mencionaron precisamente Silvia, este reencuentro con el amigo y demás, esta parte de Solórzano, pues creo que es evidente que muere. No, creo que no lo mencionas en el libro, no nos queda así al 100% claro, pero creo que es evidente por la enfermedad, todo lo que nos compartes de cómo respira, cómo habla, etcétera. De hecho, esa parte la fui leyendo precisamente lento para poder entrar en el personaje, imaginarlo, pero me gustaría saber, ¿es parte real? O sea, yo sigo muy enfocado en la parte de qué tanto es ficción y qué tanto es biográfico, ¿no? Esto de alguna manera ahorita le están diciendo autoficción, ¿no? Una cosa así a este tipo de novelas, pero sí me quedé con esa parte porque creo que es un personaje entrañable, creo que logras humanizarlo mucho, creo que lo entiendes, ¿no? Llega a un punto en el que dices, híjole, o sea, que pasen tantos años y que esta persona todavía siga de alguna forma amando, es impresionante. A lo mejor el amor que tiene Andrés por Brígida es similar al que él siente, ¿no? En este caso Solórzano, pero me gustaría saber un poquito más de este personaje, cómo fue su construcción, y también preguntarte, cuando se trata de estos temas tan difíciles y también de hablar del amor, porque no es sencillo. Ahorita has mencionado que eres filósofo y pues bueno, hablar del amor y definirlo creo que es muy difícil. Me gustaría saber cuál es tu definición del amor y cuánto tiempo te tomó escribir una novela tan interesante. Muchas gracias. A ti, pues vamos a ver, el personaje está basado en uno de los amigos míos, de los amigos que yo tenía, pero él nunca fue homosexual. La homosexualidad se la puse porque si te fijas un poco en la novela, hay muchos primeros amores. Es decir, está Cándida también, Brígida, Andrés, Solórzano, que es decir, o sea, en el fondo, más que hablar de un primer amor, hablo de los primeros amores, ¿no? Y de lo que pasa con ellos y de por qué se quedan tanto en nuestra vida, por qué tienen esa capacidad de permanencia, ¿no? No son simples anécdotas, no son experiencias que se olvidan, sino que marcan muchísimo la vida de las personas, entre otras cosas, porque esos primeros amores nos pillan a todos casi sin recursos, sin armas para defendernos de ellos. Entonces amamos como adultos, amamos como si ya estuviéramos maduros y sin embargo no tenemos recursos para defendernos
de la herida, ¿no? Del dolor, si es que llega a producirse. No, estamos muy desarmados, entonces yo siempre he dicho que el primer amor es la manera en que nosotros accedemos a la edad adulta, ¿no? Es como una especie de rito, de paso entre pues, la niñez y la vida adulta, ¿no? Que es el verdadero momento en que te juegas todo por algo, se sufre muchísimo, que es decir, es muy peligroso el amor en los adolescentes, es muy tremendo porque te puede dejar sin nada, ¿no? O sea, esperas que el otro te confirme que mereces la pena, ¿no? Que te mire y te diga, sí, sí, está muy bien que existas, y si eso de pronto es que no, si de pronto te dicen que no, te abandonan o lo que sea, pues no tienes, ¿no? Recursos para... ¿Qué eres cuando tienes 17 o 18 años? Bueno, y algunos con 50 tampoco siguen sin enterarse todavía, o sea que no. Pero vamos, en ese momento está claro que lo tienes muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahí es muy importante, ¿no? El entender que eso es así, que el sufrimiento va a ser muy grande, y después ese primer amor ya se convierte en paradigma, ya se convierte en algo con lo que comparar el resto de los amores. Es decir, inevitablemente es una emocionalidad tan intensa que se queda ahí, y eso a veces es un error, porque quieres que los otros amores tengan la intensidad del primero y eso nunca va a pasar. O sea, pueden tener incluso más, pero eso no tiene nada que ver. O sea, no está relacionado porque tú, en tu cabeza, en tu corazón, está totalmente agitado con tormentas y con todo lo que pasó, y nunca, por suerte, nunca se va a volver a repetir un amor semejante, porque es que si se volviera a repetir un amor semejante te tiras por un balcón. Es decir, ya no quieres ni vivir ni aguantar. O sea, que decir, es insoportable, ¿no? Entonces, bueno, pero la verdad es que se queda. Y el error consiste en eso, ¿no? En que mucha gente sigue buscando las emociones del primer amor, pero nunca las va a tener porque tenemos experiencia, porque hemos aprendido, porque el amor, que es el enamoramiento, ese amor-pasión, tiene una duración limitada, o sea, se ponga uno como se ponga. El amor son muchas cosas. El amor hay que trabajarlo, hay que transformarlo, porque como te enamoras el primer mes, no es como te vas a... Por muy bello y hermoso que sea ese amor, no va a durar en esas mismas condiciones 5 años después, o 7 u 8, sino que se va transformando en una amistad, en una ternura, o sea, va adquiriendo cosas que no tenía el primero, ¿no? Pero claro, hay gente que no, hay gente que piensa que si no siente esa sacudida, entonces eso no es amor. Creo que es un error. Y no sé si te he contestado a tus preguntas o me he ido por las ramas y me he puesto a contestar lo que yo he querido. No sé. No, está excelente, ¿no? Creo que nos das un repaso completo de la novela, ¿no? Completa. Muchísimas gracias. Tardé en escribirla un año, porque a eso no había contestado. Cierto. No, es que ya nos envolvemos en esto. Muchísimas gracias. A ti. Silvia. Alejandro, yo no te conocía, no conozco nada de tu obra. ¿Qué de lo que has escrito? Si nos puedes platicar un poquito, a ver, que se nos antoja alguna otra cosa. ¿Y en qué estás? ¿Qué viene? Bueno, no, he escrito, la verdad es que, bueno, en internet viene todo, ¿no? Lo que he escrito, pero similares a esta novela, pues tenéis Un amor pequeño, que una de vuestras compañeras ha dicho que lo ha leído, ¿no? Que también va de amor. La media distancia pasa en el mismo pueblo, la media distancia. Un amor pequeño está en Anagrama y la media distancia está también en Alfaguara. Ahí las podéis encontrar, digamos que son novelas similares, ¿no? Después hay otra sobre amor, pero que es juvenil, aunque bueno, yo no escribo muy juvenil, pero bueno, es juvenil, que se llama Nunca seré como te quiero. O sea que hay un universo de novelas en torno al amor. No sabía que yo había escrito tanto sobre el amor, pero en fin, parece ser que sí, que tengo como 4 novelas muy relacionadas, ¿no? con este tema. Y ahora estoy escribiendo ensayo, porque también escribo ensayo. Ahora estoy leyendo textos griegos y hebreos para que esconden el secreto de la felicidad. O sea, que se han leído de una manera, pero que en realidad están hablando de la felicidad y de cómo se consigue. Entonces, bueno, por formación, pues sé griego, tengo nociones de hebreo, entonces, bueno, siempre escribí un libro durante la COVID que se llamaba Dioses contra microbios,
que era un ensayo también. Entonces siempre tengo un lado de ensayo, pues el libro sobre la Biblia o sobre los griegos, y en este voy a juntarlos a los dos, a los hebreos y a los griegos, para contar un poco, o sea, cómo podemos tener una vida buena, o sea, y cómo se puede conseguir, vamos, no es difícil, siempre y cuando se entienda que la vida buena la consigues tú porque la vida no es buena. O sea, quiero decir, la vida es bastante indiferente a nuestros deseos y a nuestras conquistas, ¿no? Interesante, pues esperaremos eso que sigue y buscaremos lo anterior. Muchas gracias. A ti. Jenny. Yo quería preguntarte, Alejandro, ya escuchándote y todo, ¿cómo fue que se te ocurrió hablar de tu primer amor? ¿Cómo escribir? ¿Cómo fue que empezaste a armar toda esta historia? Bueno, porque me di cuenta, pues hablando con los amigos y demás, me di cuenta de que a todo el mundo se le había quedado grabado. O sea, es decir, que tú hablas del primer amor, sacas el tema del primer amor y hay un montón de gente que te habla de su primer amor. Entonces eso quiere decir que se ha quedado una marca en el alma, ¿no? O sea, que eso hay una herida psicológica que tarda en curar y que siempre está de alguna forma ahí. Y después porque es nuestra forma de comparar los amores siempre, ya he dicho antes que peligrosamente, con ese primer amor, ¿no? O sea, siempre buscas una emoción similar, una entrega y una obsesión también comparable a este primer amor. Y me parece que es muy importante, sí, que es de esas cosas que pasan en la vida que no le damos importancia, pero que después tiene una importancia decisiva, ¿no? O sea, nos reímos, ¿no? Cuando alguien habla del primer amor, bueno, tendemos a pensar que es una conversación intrascendente, cuando en realidad muchas veces por ahí, digamos, apreciamos la herida que tiene la persona y lo que le está pasando, y porque también es el origen de muchos corazones rotos, ¿no? De muchas personas que ya no quieren amar, que se retiran del amor porque le han cogido miedo, realmente. Cierto, tienes razón. Muchas gracias. A Ale. ti. Ya espero leer el próximo, el ensayo. Se ve muy interesante. Muchas gracias. Adelante, Le. Gracias. Alejandro, un gusto. Tu libro me recordó, como acabas de mencionar, ese primer amor. O sea, todas las páginas, a veces como que sentía muy largo, pero decía, si yo hubiera escrito un libro sobre mi primer amor, hubiera sido igual, ¿no? Es que trae el abrigo rojo, no me va a ir bien, no me atrevo a decirlo. O sea, te creas todo, o sea, la vida es tan sencilla, después de muchos años ya te das cuenta que es tan sencilla, y en ese primer amor haces todo tan complicado que dices, sí, me encantó el libro, te digo que me recordó como, había muchas cosas que había bloqueado, como dices, que muchas cosas ahí, cicatrices psicológicas, y sí, porque pues, sí, a mí me pasaron muchas de las cosas del libro, entonces te agradezco, pero ya mejor la sigo enterrando, porque si dices, cosa, ¿cómo te creas? O sea, tanto de... O sea, este tema de cuando iban, no tenía dinero el pobre, y es que nada más vino conmigo así por compromiso, y dices, ya, o sea, te está acompañando, ya supéralo, pero pues es parte, ¿no? De la juventud y la inexperiencia. Muchas gracias, Alejandro, lo disfruté mucho. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas importantes que sucede en el primer amor es que casi todo pasa en tu cabeza. Es decir, a medida que vas madurando, pues ya te fijas más en el otro, te fijas en cosas, ¿no? Actitudes, en fin, es un poco más complejo. Pero en el primero, todo pasa en tu cabeza. O sea, va a pasar esto, después va a pasar lo otro. Como me diga esto, yo no sé qué voy a hacer. ¿Tengo que declararme? No, no tengo que declararme. No, voy a ver primero qué hace ella, y después ya voy yo y veremos a ver si merece la pena. Me parece que ha mirado a otro también. Bueno, si se pone a mirar a otro, me parece que me retiro, me quedo. Bueno, tu cabeza está hirviendo todo el rato, ¿no? Y no se entera de nada de lo que está pasando. O sea, simplemente está en. Y si os fijáis un poco, el primer capítulo de la novela pasa exclusivamente en su cabeza. O sea, es su cabeza la que está yendo y viniendo, o sea, como los locos. Quiero decir, un loco se define porque es alguien que cree firmemente en lo que pasa por su cabeza y solo en lo que pasa en su cabeza. O sea, no cree en otra cosa. Eso es un loco. Bueno, pues el enfermo mental que se enamora, que es un enfermo mental, o sea, si tú lo miras, está loco.
Es decir, o sea, es incapaz, o sea, de extraer observaciones de la realidad, o sea, de sacar deducciones lógicas, o sea, no sabe hacer nada de eso. Él asocia, vive como en un sueño, un loco, un delirio, claro, tiene un delirio y ahora no me quiere, y ahora no sé qué, y ahora se ha ido por las cañoneras, ahora la voy a cantar, ahora voy a ensayar un... Claro, esto es un enfermo. Gracias. Y bueno, aquí, por ejemplo, en el mismo grupo tenemos a dos grupos, ¿no? De personas, ¿no? Aquellas que creen fielmente en el primer amor y aquellas en las que definitivamente no creen en el amor, ¿no? Para ti como escritor, y siendo este tema del amor un tema demasiado universal y lleno de emociones intensas, ¿qué desafíos enfrentaste tú para escribir sobre este tema? ¿Y cuáles fueron pues, todas esas complicaciones que fuiste teniendo a lo largo de tu novela? Bueno, sobre la primera parte de la cuestión, es decir, no todo el mundo se enamora, ¿eh? O sea, que decir, el amor es una especie rara. Es decir, hay gente que no quiere enamorarse, hay gente que simplemente, bueno, va por la vida y tiene amigos o tiene relaciones muy estrechas, pero este amor-pasión, esta enfermedad mental, por decirlo así, que sucede durante un tiempo, hay mucha gente que no la quiere y que no la tiene, ¿no? Pero muchísima gente. O sea, no es algo que nos ocurra a todos, ¿no? Y después, pues el tener que comunicar el amor es una de las cosas más difíciles que hay. Quiero decir, lo puedes definir, pues hablar de él en tono ensayístico, pero construir qué es un amor es una parte muy difícil. O sea, la parte más difícil de la novela es la última, pero la parte más retorcida, por decirlo así, es tener que contar qué pasa durante el amor sin caer en tópicos. Es decir, cuando tú cuentas qué es lo que has hecho con tu novio o con tu novia, pues vas a contar lo que cuenta todo el mundo. O sea, quiero decir, que salíamos, le cogí la mano, le di un beso, lo que sea, nos fuimos de... O sea, es muy, muy difícil, o sea, contar algo que sea mínimamente original. O sea, lo que cuentas es lo que cuenta todo el mundo. Pero dice las mismas palabras que todo el mundo dice te amo. Que, no sé, podríamos cambiar un poco de verbo, ¿no? Y utilizar, yo qué sé, pues te amo, pues te escofolio, yo qué sé, cambiar algo, o sea, tener un poco más de gracia, ¿no? O sea, pero todos vamos por el camino trillado, repetimos las mismas cosas y más. Pero lo curioso es que además cuando nos enamoramos, a pesar de que hacemos lo que todo el mundo hace, nos sentimos absolutamente originales. Pensamos que somos los únicos, que eso solamente nos está pasando a nosotros y que por primera vez en la historia de la humanidad alguien se enamora. ¿Y qué es ser esto? Y entonces, bueno, pues no lo vives, digamos, con esa sensación de originalidad y de falta de referencias cuando está siendo más tópico que nunca en tu vida, probablemente. Entonces, esa es la dificultad que tiene. Si una novela sobre el amor es siempre muy difícil, primero porque hay millones de historias de amor que contadas no solamente en la literatura, en la televisión, por todas partes, ¿no? Después, porque todos hacemos lo mismo, es decir, bueno, no sé ahora las nuevas generaciones si lo hacen igual, no tengo ni idea, pero vamos, siempre es lo mismo, o sea, es el cortejo, el acercarte, las insinuaciones, las sugerencias, los susurros, acercarte físicamente, bueno, es lo mismo, es lo de siempre. Cuando yo creo que lo más lógico sería, yo siempre se lo explico a mis alumnos, vamos a ver, cuando alguien te diga que te quiere, no te pongas contento, pregúntale por qué y para qué. O sea, ¿por qué me quieres saber? O sea, una cosa lógica, una cosa, en fin, que se sepa, o sea, como cuando pides una hipoteca en el banco, pues lo mismo. O sea, que vamos a ver, pero ¿y tú qué quieres? O sea, tú, ¿y para qué me quieres? O sea, pero muy seriamente, ¿no? O sea, una entrevista de trabajo. En vez de una declaración amorosa, una entrevista de trabajo. Ok, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta extra, todavía tenemos unos minutos de tiempo. Yo quiero preguntar algo. Ah, perfecto. Sí, ya casi estamos para terminar, Alejandro, y sí me gustaría que nos comentaras qué ha sido para ti esta relación de escritor con lectores. Ahora, gracias a la pandemia, hemos tenido la oportunidad de tener este tipo de relación. Y pues bueno, imagínate, tú estás en España, nosotros en México. ¿Qué ha sido para ti esta relación? Bueno, a mí me parece maravilloso que por lo menos todos los que hablamos español
con nuestras variantes o con lo que sea, tengamos este medio para poder encontrarnos. Cuando esto no existía, pues había que hacer un viaje que se hacía rara vez en la vida. Con esto se puede mantener una relación continuada, se puede mantener una relación, pues ya tienes unos amigos allí, te llaman, en otro momento pues se puede volver a conectar para charlar de otra cosa. A mí me parece una maravilla. Es decir, la pandemia ha tenido cosas muy malas, pero luego el desarrollo de las tecnologías de la comunicación para la sociedad civil me parece que ha sido importantísimo. O sea, me parece, y sobre todo esto, ¿no? O sea, yo no sé, solamente he hablado con americanos, o sea, cuando he ido allí, pero nada más, ¿no? O sea, no, entonces, claro, no sabes mucho tampoco, o sea, porque claro, cuando llegas allí, pues todos vamos con tópicos. En cambio, la posibilidad de poder conectarse y de poder hablar es enterarte realmente de cosas de primera mano, ¿no? No solamente de lo que dicen los periódicos o lo que tú imaginas o este tipo de tonterías, sino que puedes hablar con la gente, ¿no? De todas formas, bueno, ha cambiado todo mucho, ¿no? Ahora mismo yo creo que yo he tenido ya muchos amigos, muchos alumnos americanos, por ejemplo, me he enterado, o sea, del nivel que tienen, que suele ser bastante alto, ¿no? Tienen una imaginación muy especial, o sea, también el intercambio, ¿no? Las comunicaciones han variado, ¿no? Pero a mí me parece fascinante el hecho de que uno se pueda conectar tranquilamente desde su casa. En Madrid son las 7 de la tarde, creo que va a llover de un momento a otro, y que al otro lado del océano haya pues 8 amigos, 8 colegas, 8 interlocutores que quieran hablar de literatura. Me parece fascinante. Muchas gracias, Alejandro, y de verdad ha sido para nosotros una gran alegría que nos hayas acompañado en este tiempo que nos has dado, y pues ya nada más nos faltaría la fotografía, ¿verdad, Albert? Sí, si tienen la portada de su libro, pues ahí, porfa, para tomarnos la foto. Y hay una parte del libro también que dice, si dices adiós volverás, entonces al final todos podemos decir adiós para que tengamos la oportunidad de que el actor vuelva con nosotros en alguna otra oportunidad y con otra, Sí. y con Hay otra que decir lectura. adiós porque se vuelve. Sí, ahí va el primer intento. 1, 2 y 3. Volvemos a hacer otra foto porque Héctor salió con los ojos cerrados, entonces ahí va. 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias. Y gracias, Alejandro, por tomarte el tiempo, por regalarnos este espacio para platicar de tu libro. Y como lo habíamos mencionado, las puertas de Recomienda un Buen Libro están abiertas. Cuando vengas aquí a México, pues ojalá nos lo hagas saber para que podamos tener la oportunidad de acompañarte a la presentación o por ahí tener algún encuentro literario. Y bueno, para nosotros será un verdadero gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. de verdad, Gracias, Gracias a todos. Alejandro. por el tiempo. Saludos, amigos. Hasta Gracias, luego. bye. Gracias, hasta luego.